Bueno, la clase de hoy vamos a comenzar con el sistema articular, es decir, que vamos a estudiar la artrología de nuestro cuerpo, es decir, todas las articulaciones. La artrología es la parte de la anatomía que estudia, como le dije anteriormente, las articulaciones. Esas articulaciones es un conjunto de partes duras y blandas que unen dos o más huesos. Veamos las generalidades de articulaciones. Según la complejidad, podemos tener articulaciones que son complejas y no complejas. Dentro de las complejas vamos a encontrar a la temporomaxilar, articulación de la rodilla, esternocostoclavicular, mientras que las no complejas son las interfalángicas, por ejemplo. En relación a los ejes, podemos decir que hay articulaciones que son uniaxiales, es decir, que se mueven en relación a un solo eje, biaxiales en dos ejes y multiaxial en múltiples ejes. Según los movimientos, vamos a tener articulaciones muy móviles, que la vamos a llamar diartrosis, semimóviles, que la llamamos anfiartrosis, e inmóviles, que se llaman sinartrosis. Y esta es la clasificación más utilizada y es la que más vamos a utilizar ahora. Y vamos a desarrollar ahora y explicar. Veamos cómo es la clasificación de la articulación según su movilidad. Ya habíamos dicho, diartrosis muy móviles, que pueden ser, dentro de estas diartrosis, tenemos a las enartrosis, condilartrosis, trocleartrosis, artrodia, encaje recíproco y trocoide. ¿Qué va a definir cada una de estas? Son las superficies articulares. Ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos las anfiartrosis semimóviles, en donde incluye a las anfiartrosis propiamente dicha y las diartroanfiartrosis. Y por último, las sinartrosis o inmóviles, es una articulación que no tiene movimiento, que son la sincondrosis y la sinfibrosis. Dentro de la sinfibrosis vamos a encontrar a las suturas, a la sindesmosis y a la gonfosis, y dentro de las suturas vamos a tener una subclasificación de dentadas, escamosas, armónica y esquindilesis. Bien, vamos a ver ahora qué característica tiene cada una de todas estas articulaciones. Vamos a comenzar entonces con las diartrosis y algunos ejemplos. Por ejemplo, las enartrosis son la escápula humeral y coxofemoral, la condilartrosis es la temporomaxilar occipitoatloidea, la trocleartrosis es la articulación del codo, la rodilla o la garganta del pie, la encaje recíproco es la esternocostoclavicular, la trocoide es la radiocubital superior y la artrodia son las apófisis articulares de las vértebras. Un ejemplo de cada una. Ya vamos a ver ahora qué características tienen este tipo de diartrosis. Y veamos ahora entonces las características generales de las diartrosis, es decir, que toda articulación diartrosis presenta las siguientes características, como ser una superficie articular, que son diversas y permitió de esta manera clasificar a todas las diartrosis, es decir, que dependiendo de la superficie articular, se ha podido clasificar a las diartrosis en enartrosis, trocleartrosis, trocoide, encaje recíproco, artrodia, condilartrosis y así. ¿Se entendió? Bien. Entonces, todas las diartrosis van a tener una superficie articular que es diferente. Cartílago articular. Recubre la superficie articular, es sólido y flexible y mide de 1 a 2 milímetros de espesor. Fibrocartílago marginal o rodete articular, que el objetivo que tiene es agrandar la cavidad articular. Fibrocartílagos articulares o meniscos, ubicados
entre las dos superficies articulares, generalmente son bicóncavos, y sirven para que concuerden las superficies articulares que no concuerdan normalmente. Medios de unión o ligamentos son aquellas estructuras que sujetan a los elementos articulares, son fibrosos y resistentes. La sinovial es una membrana que tapiza internamente la cavidad articular, secretando un líquido untoso llamado sinovia. Y por último, las diartrosis, que son muy móviles, tienen todos estos movimientos generalmente: flexión, extensión, rotación, deslizamiento, oposición y circunducción. Es decir, todas las características que dijimos anteriormente y estas son las características generales de una diartrosis. Veamos ahora cada una en particular qué características tiene. Las enartrosis son las superficies articulares, por un lado una cabeza y por otro lado una cavidad, por ejemplo la escápulo-humeral o la coxofemoral. Las condilartrosis, las superficies articulares, son alargadas, cóncava y convexa y permiten realizar todos los movimientos menos el de rotación. En esta articulación, por un lado hay un cóndilo y por el otro una cavidad glenoidea, como por ejemplo la articulación temporomaxilar. Trocleartrosis, una de las superficies tiene una forma de polea y la otra una cresta central y dos facetas laterales. Permite realizar movimientos de flexión y extensión, por ejemplo, la articulación del codo, la rodilla o garganta del pie. El encaje recíproco son dos superficies, una cóncava y otra convexa, opuestas entre sí, por ejemplo la calcáneo-cuboidea, las metacarpianas y la esternoclavicular. Coide es una articulación, por un lado hay un cilindro óseo y por el otro lado un anillo osteofibroso que da vuelta o que gira, como por ejemplo la articulación radiocubital superior y el atlas y axis en la articulación atloido-odontoidea, es decir, entre el arco anterior del atlas y el apófisis odontoides del axis. Artrodias son aquellas articulaciones entre superficies casi planas, y aquí las superficies se deslizan entre sí y son movimientos uniaxiales, como por ejemplo las apófisis articulares de las vértebras, la cuño escafoidea o cuño cuboidea. Sigamos con la clasificación de articulaciones y vamos a ver las anfiartrosis. El ejemplo sería: dentro de las anfiartrosis teníamos las anfiartrosis propiamente dicha, como por ejemplo los discos intervertebrales, las diartroanfiartrosis, como por ejemplo el mango y cuerpo del esternón, la articulación sacroiliaca o la sínfisis del pubis. Veamos las anfiartrosis propiamente dicha. ¿Qué elementos anatómicos generales tienen este tipo de articulaciones? Y son unas caras articulares casi planas, una capa de cartílago hialino que cubre en toda su extensión la superficie articular, ligamentos periféricos, disco fibrocartilaginoso o interóseo que se adhiere íntimamente a las superficies articulares, y no existe una cavidad articular ni sinovial en estas anfiartrosis propiamente dicha. En esta anfiartrosis propiamente dicha es la articulación entre el cuerpo y cuerpo vertebral con interposición de un disco intervertebral. Ahí tenemos el cuerpo vertebral y los discos intervertebrales. La diartroanfiartrosis difiere de la anfiartrosis propiamente dicha, en el que el fibrocartílago interóseo, en lugar de ser continuo, presenta una hendidura o cavidad en su parte central, como por ejemplo la articulación del mango esternal y el cuerpo, la sínfisis del pubis y la articulación sacroilíaca. Es decir,
el cartílago que se interpone entre las dos superficies articulares presenta una hendidura, una cavidad, a diferencia de la anfiartrosis propiamente dicha, en donde ese cartílago es continuo. Siguiendo con los tipos de articulaciones, veamos las sinartrosis, que eran las articulaciones inmóviles, y acá teníamos a la sincondrosis, cuyo ejemplo es la articulación entre la apófisis basilar del occipital con el cuerpo del efenoides, o la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. La sinfibrosis, que teníamos a las suturas de sindesmosis y gonfosis. Dentro de las suturas la podíamos dividir a en armónica, como el hueso propio de la nariz, la dentada, como la interparietal o frontoparietal, la escamosa, la temporoparietal, y la esquindilesis y la esfenovomeriana. Dentro de la sindesmosis teníamos a la radiocubital o tibio-peronea y gonfosis a la raíz del diente con el alveolo. Veamos la sinartrosis, ¿qué características generales tienen? Son articulaciones inmóviles del cráneo o cara. La sinartrosis, donde la sustancia interpuesta es un cartílago hialino, se denomina sincondrosis, y la sinartrosis, donde la sustancia interpuesta es fibrosa, se denomina sinfibrosis. Y allí es como se dividen estas sinartrosis en sincondrosis o sinfibrosis. La sincondrosis son la articulación en donde se interpone entre los dos huesos un cartílago hialino, como dijimos anteriormente, y uno de los ejemplos es la apófisis basilar del occipital y el cuerpo del esfenoides. Otro ejemplo era la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. La sinfibrosis, teníamos las suturas, era dentada, que son superficies cubiertas de asperezas y a su vez como verdaderos dientes, es decir, la interparietal o la frontoparietal. Las escamosas, los dos huesos están cortados a bisel, como por ejemplo la temporoparietal. La armónica, los dos huesos se ponen en contacto con superficies bastante lisas, como por ejemplo la articulación de los huesos propios de la nariz. Y la esquindilesis, de un lado hay una ranura y del otro lado una cresta obtusa, como por ejemplo la esfenovomeriana. Sindesmosis es una articulación donde se interpone entre los dos huesos un ligamento interóseo, en donde habíamos hablado como por ejemplo la radiocubital o la tibio-peronea. Es decir, hay una membrana interósea entre ambos huesos. Y por último, las gonfosis es la articulación de la raíz del diente con el alveolo de los maxilares. Es decir, la articulación que tenemos entre el diente y el maxilar inferior y maxilar superior. Vamos a comenzar ahora con la articulación temporomaxilar, es decir, vamos a empezar a describir cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo. Y empezamos con este tipo de articulación. La articulación temporomaxilar ocupa la parte superior y posterior de la región maseterínica. Es una diartrosis del tipo de la condilartrosis, condilia doble. Las superficies articulares presentan un cóndilo del maxilar inferior, la superficie del temporal, tenemos la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal. Por eso se la denomina condilia doble o doble condilia, porque en las dos superficies articulares de los dos huesos próximos hay un cóndilo, a diferencia de la bicondilia, en donde los dos cóndilos pertenecen a uno de los dos huesos que está implicado en la articulación.
Veamos el cóndilo del maxilar inferior. Tiene forma elíptica, es convexo en sentido transversal y anteroposterior, tiene una longitud de 20 a 22 milímetros y se dirige de afuera a adentro, de adelante a atrás, y tiene un ancho de 7 a 8 milímetros. Bien, veamos de la superficie del temporal que ofrece a la articulación. Y tiene dos porciones. Una convexa, que corresponde a la rama transversal de la porción cigomática, también llamada cóndilo del temporal, y otra cóncava elíptica situada por detrás, llamada cavidad glenoidea, que es articular en su porción anterior, ya que en la posterior forma la pared anterior del conducto auditivo externo. Veamos, en la imagen, ahí tenemos la cavidad glenoidea en línea de puntos rojos, la cual presenta en la parte media una cisura, que se llama cisura de Glaser, que divide a esta cavidad en una porción anterior, que es articular con el cóndilo del maxilar inferior, y otra no articular, que es la que forma la pared anterior del conducto auditivo externo. Los meniscos, las superficies óseas no son concordantes, ya que la inferior es convexa y la superior tiene una porción anterior convexa y otra posterior cóncava. El menisco se interpone entre las dos superficies amoldándose en ellas y haciéndolos congruentes, de tal manera que el menisco es cóncavo en su cara inferior y cóncavo convexo en su cara superior, mientras que dicho menisco se inserta por delante y por detrás del cóndilo del maxilar inferior y así acompaña en los movimientos de esta articulación. Los medios de unión que tiene esta articulación temporomaxilar son una cápsula o manguito fibroso que rodea la articulación, se inserta hacia arriba en el borde anterior de la apófisis cigomática, en la espina del efenoides y en el fondo de la cavidad glenoidea, por delante de la cisura de Glaser, por abajo se fija en el cuello del cóndilo y al menisco interarticular. Los ligamentos próximos son dos, laterales externo, que es más potente, y lateral interno, que es más pequeño. Y los ligamentos a distancias son el esfenomaxilar, el pterigomaxilar y el estilomaxilar. Ahí tenemos a la cápsula articular que rodea a toda la articulación temporomaxilar con su ligamento lateral externo, más grueso, que el ligamento lateral interno, que es más pequeño. Luego tenemos al ligamento a distancia, que era el esfenomaxilar, que va desde la espina del esfenoides a la espina de Spix. Otro ligamento a distancia es el estilomaxilar, que va desde la apófisis estiloides al ángulo del maxilar inferior. Y por último, el ligamento pterigomaxilar, que va del gancho del ala interna de la apófisis pterigoides a la parte posterior del borde alveolar del maxilar inferior. La sinovial que presenta esta articulación, tenemos dos sinoviales, una suprameniscal y otra inframeniscal, ahí la vemos en la imagen, el menisco en el medio y suprameniscal hacia arriba e inframeniscal en rojo hacia abajo, y ambas se comunican por un orificio que se encuentra a nivel central del menisco. Las relaciones de la articulación son hacia arriba con la pared ósea glenoidea del temporal y a través de esta con la base del cerebro. Ahí tenemos la articulación temporomaxilar y hacia arriba se relaciona con el hueso temporal y a través de este con el cerebro. Hacia abajo y atrás con la celda parotidia y hacia abajo y afuera con el nervio facial. Hacia adelante con el tendón del temporal, ahí tenemos la articulación temporomaxilar, y hacia adelante con el tendón de inserción del músculo temporal. Hacia atrás
con la pared del conducto auditivo externo y con la arteria temporal superficial del nervio aurículo-temporal. La arteria temporal superficial es una rama terminal de la carótida externa. Esto lo vamos a estudiar cuando veamos el aparato circulatorio. Veamos qué movimientos tiene la articulación temporomaxilar y tiene el descenso por contracción de los músculos suprayoideos, en especial digástrico y miloioideo, elevación por contracción del músculo temporal, macetero y pterigoideo interno, lateralidad por contracción alternada de los pterigoideos, en especialmente el externo, la protrusión, es decir, llevar el maxilar hacia adelante, por contracción del pterigoideo externo y macetero, y retrusión por contracción de las fibras posteriores del temporal, el macetero, el genioideo y el digástrico. Es decir, la retrusión es tirar o llevar el maxilar hacia atrás, maxilar inferior, ¿no? Veamos la región maceterina, es la porción posterior y lateral de la cara y sus límites son hacia arriba el arco cigomático, hacia adelante el borde anterior del músculo macetero, hacia abajo el borde inferior del maxilar inferior y hacia atrás el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Veamos anatomía en imágenes, esta articulación, y vamos a tener en esta característica, en esta TAC 3D, una radiografía tridimensional en donde vamos a ver la articulación temporomaxilar. En esa articulación vamos a poder observar el orificio del conducto auditivo externo, al cóndilo del temporal, a la cavidad glenoidea del temporal y al cóndilo del maxilar inferior. Muy bien, de esta manera hemos terminado con esta primera parte de artrología.